Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con tu eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la lectura de la palabra de Dios en esta primera parte. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, crecerá y llegará muy alto. Así como muchos se espantaron de él, porque estaba tan desfigurado que no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él, los reyes se quedarán sin palabras, al ver algo que nunca les habían contado y comprender algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? Creció en su presencia como un retoño, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado al sufrimiento, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y no tenido en cuenta. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeldías, triturado por nuestras culpas. El castigo que sufrió nos trajo la paz, y por sus heridas fuimos curados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su camino, y el Señor cargó sobre él todas nuestras culpas. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin haber sido buscado, se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y lo enterraron con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, y por medio de él la voluntad del Señor se cumplirá. Por las fatigas de su alma verá la luz, y se saciará de conocimiento. Mi siervo traerá a muchos la salvación, porque cargó sobre sí las culpas de ellos. Por eso le daré un puesto de honor entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, porque indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Soy la burla de todos mis enemigos, motivo de risa de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como un objeto inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, puesto que tenemos un gran sumo sacerdote que ha penetrado en los cielos, Jesús, Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer, y llevado a la perfección, se convirtió para todos los que le obedecen en autor de la salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa la voz del Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Sidrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el lugar, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, llevando consigo a un destacamento los soldados romanos y unos guardias del sumo sacerdote y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. y Si así, me buscan a mí, dejen que estos se vayan. y así se cumplió lo que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la desenvainó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? el destacamento
el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó afuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él les dijo: No lo soy. los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaban allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: Así contesta al sumo sacerdote. Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de su discípulo? Él lo negó diciendo: No lo soy. uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Era el amanecer y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y búsquenlo conforme a su propia ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. y así se cumplió lo que había dicho Jesús, diciendo de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el palacio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tus gentes y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué ha hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces tú eres rey. Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua
ponga uno en libertad. ¿Quieren que deje en libertad al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espina, se la pusieron en la cabeza y lo vistieron un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetada. Pilato salió otra vez afuera y dijo: Miren, lo traigo de nuevo para que sepan que no encuentro en él culpa alguna. Y salió Jesús afuera llevando la corona de espina y el manto color púrpura. Pilato le dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes, crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y, entrando otra vez en el palacio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no dio respuesta y Pilato le dijo: A mí no me habla. ¿No sabe que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si suelta a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió hacia el lugar llamado de la Calavera, que en hebreo se le dice Gábata, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y puso encima de la cruz, en él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escriba el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No la raspemos, vamos a sortearla a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis vestiduras y echaron a suerte mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer,
ahí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo. ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada con vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Todo está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. De rodillas. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les entregara que le quebraran las piernas y los quitaran. Fueron los soldados que quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto brotó sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar de la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, Jesús, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unos 30 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con las aromas, según se acostumbra a sepultar entre los judíos. Había un huerto en el lugar donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido sepultado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Unas palabras nada más antes y la calor aprieta, ¿verdad? En medio de este horario, y evidentemente para que pueda salir bien la grabación para subirla a la red de YouTube, entonces hemos preferido celebrar a costa un poco de la calor en este día que celebramos la pasión del Señor, del verbo latino pasere, es decir, sufrir, sufrimiento. Mira que la traducción sería: celebramos el sufrimiento del Señor, de Jesús el Cristo, porque es la hora de fuego en la tierra, es la hora del dolor, la hora del sufrimiento, la hora de la incomprensión, la hora de la criba de la fe. Ante la experiencia de Cristo que sufre, de Cristo que sube al árbol de la cruz para darnos vida, para levantarnos del polvo, del vilipendio, para levantarnos de nuestra propia miseria.
en esta hora difícil del mundo por una pandemia, que volvemos a descubrirnos frágiles y débiles, que volvemos a descubrirnos que la muerte ronda, como dice el Salmo 6, como león rugiente buscando a quien devorar. Ronda la muerte y reconocemos la debilidad, la fragilidad. Por eso a mí me gusta de manera muy especial el inicio de la Cuaresma, porque en el miércoles de ceniza, la fórmula antigua, que es tan contundente y lapidaria: recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Es decir, que somos frágiles. Solo la divinidad de Cristo, de Jesús el Cristo, y los de mi parroquia saben bien lo que insisto, que no se puede dividir al Jesús de la historia, de los hechos concretos, materiales de los que hablamos, del Jesús de la experiencia de la resurrección, de la experiencia después de la derrota de la cruz. Jesús, el Cristo Jesús, el crucificado, fuente verdadera y único misterio insondable y profundo que por más que se mire no se comprende. Solo la meditación y la gracia que viene del mismo crucificado puede permitirnos comprender, profundizar y entender el valor salvífico de su muerte en la cruz. Su sangre derramada es sangre de salvación. Y un detalle muy importante que quiero hacer señalar en este día es que en nuestros crucifijos normalmente la lanzada del guardia está colocado a la derecha, que la gente siempre dice que el corazón está a la izquierda, en realidad está en el centro el corazón, con una ligera inclinación hacia la izquierda del costado izquierdo, pero en realidad está en el centro. Pero dos detalles interesantes, y es que las investigaciones profundas de la sábana santa de Turín, la sábana con la que la tradición confiesa y dice que Jesús fue envuelto después de ser bajado por José de Arimatea de la cruz, pues allí en la sábana, según varios estudiosos, se comprueba que la mayor parte de la mancha más grande está colocada no en el lado izquierdo sino en el lado derecho, por lo que sería previsible pensar que entonces la lanzada fue en la parte derecha. Pero el otro detalle interesante es que toda la iconografía, es decir, todas las imágenes de Jesús en la cruz que hemos tenido, los artistas cristianos a través de la historia han interpretado y visto no solamente la lanzada de Jesús en el lado derecho, sino ante todo que del costado de Cristo brotó agua como en el texto de Ezequiel, el templo, aquel templo desde el que brotó agua del lado derecho del templo y revivió a todo el pueblo de Israel en la tristeza y en el dolor y en el desencanto y en la tribulación. Del costado derecho de Cristo entonces, traspasado, ha brotado, como dice la tradición, sangre y agua. Sangre y agua de la que también la iglesia ha profesado siempre que han brotado los sacramentos de la iglesia, signos de salvación, signos sensibles de la gracia invisible que de Cristo por sus méritos en la cruz hemos recibido gracias al Espíritu y a su Padre. Amigos, amigas, al celebrar en este día, en medio de la tormenta, de la dificultad, del temor, de la desesperación y de la muerte por la pandemia, recordar que Cristo ha subido por nosotros a la cruz y que con su subida a la cruz también eleva los pecados del mundo, también eleva con él nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras derrotas, en fin, él
nos ha elevado por sus méritos a la cruz, y desde la cruz esperamos también, como cada año, celebrar su resurrección dichosa. También nosotros que nos abrimos a la posibilidad por la gracia sacramental de la resurrección, es decir, de la vida en Cristo, muerto y resucitado, que no acaba, porque Él también ha vencido a la muerte. Amén. Amén. Pasamos de inmediato para complementar esta primera parte dedicada a la liturgia de la palabra dentro de la pasión del Señor. Completamos entonces con la oración universal, 10 peticiones, y este día, dada la pandemia, agregaremos una petición más al final. Por la Santa Iglesia oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra, y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiesta tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe bajo el cayado del mismo Pontífice, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo, Monseñor Fausto Mejía, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha la súplica que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor le ilumine interiormente, le abra con amor la puerta de la Iglesia, y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor.
Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda tu iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre, la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad, al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros deseosos de andar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen
el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en su pensamiento y decisiones hacia la paz, libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que en el mundo sufren la consecuencia del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, y proteja a los que viajan, y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedimos también en este día por lo que se sienten tristes, abatidos, deprimidos, desolados por la pandemia que nos asola del coronavirus del 2019, por los familiares que han perdido los suyos, que se sienten tristes y abatidos, por los que están enfermos, internos en los hospitales y centros clínicos, luchando por sus vidas, por los médicos, enfermeras, todo el personal que apoya a los enfermos, por los gobiernos que hacen sus esfuerzos para que en esta hora difícil
volvamos la mirada a la cruz de Cristo. Dios Todopoderoso y Eterno, mira a tus hijos que padecen y sufren. Permite que volvamos nuestros ojos a ti y concédenos la gracia de tu compasión y misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasamos a la segunda parte de la adoración de la Santa Cruz. Volver a mirar a la cruz, volver a mirar a Cristo, como dice la jaculatoria de este día: mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la redención del mundo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la redención del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la redención del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la redención del mundo. Venid a adorarlo. Esta vez, por la dificultad que tenemos, ¿verdad?, no besamos la cruz, sino como dice la fórmula, que también entonces se adora de rodillas. Ved la cruz de salvación, donde Dios nos dio la vida, precio de la redención de la humanidad caída. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos,
Cristo en ti nos redimió de la muerte y del pecado. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos, árbol santo e inmortal, son tus frutos redentores, gracia, luz, perdón y paz, brindas a los pecadores. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos, nave firme en el luchar con las olas de la vida, faro en nuestro navegar a la patria prometida. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. En este momento nos preparamos para el tercer y último momento, última parte, que es la distribución de la Sagrada Comunión. Y preparamos entonces el altar como manda la normativa litúrgica en este día. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, decimos con fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad y misericordia me aproveche para la defensa del alma y del cuerpo y como remedio saludable a mis pecados. Este Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Felices los invitados a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te miro con gesto de dolor, creo que me puedo ver en tu rostro, Señor. Cristo, estoy aquí, dándome cuenta de lo mucho que fallé y que mis pecados son los que te imponen esa cruz, y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor, mas aún así me das el perdón. Tu corazón tiene un lugar que has hecho para mí y me lo quieres dar, y me hace pensar que si merezco yo recibir, Señor, la salvación así, pues mis pecados son tu cruz y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor, mas aún así me das el perdón, me das el perdón. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclínense para recibir la bendición. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo,
que has celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección, llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén.